tal, corredores? Estamos aquí en nuestra primera entrevista de Pasión por el Trail, acompañados por una gran persona, una persona que conocí en el tiempo que tengo de correr, que es don Carlos Madrigal, junto con su esposa, que humildemente nos han dado la oportunidad de venir a visitarlos en la casa aquí en Paraíso. Pero yo no voy a hablarles mucho de don Carlos porque quiero que lo conozcan en la entrevista y ahí van a saber por qué es que yo empecé con él en las entrevistas del canal, porque quiero que los motive. Entonces vamos a primero a hablar de don Carlos. ¿Cómo está, don Carlos? Mucho gusto, David. Un placer recibirlo a usted y a su familia aquí con Gracias. nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, ¿dónde vive don Carlos Madrigal? Y cuéntenos dónde nació esa pasión por correr. ¿Cómo empezó todo? Bien, yo vivo en Paraíso de Cartago. Esa pasión se inició literalmente cuando estaba yo jovencito, niño, literalmente, producto de una experiencia. En mi juventud, con los primos, acostumbrábamos a visitar el Valle de Ujerrás, donde vivía una tía. La idea era porque ahí había toda clase de árboles frutales. Entonces, la idea era ir y traer jocotes y toda la cosa. Bueno, una vez me voy yo con mis primos y cuando estábamos allá, pues se nos ocurrió traernos un saco de jocotes cada uno. Yo era el más niño de todos, andaba tal vez por unos 8 o 10 años. El asunto fue que también me animé, me cargué mi saco de jocotes y me vine con ellos, pero obviamente ellos me dejaron botado, yo venía atrás. Y llegando a Paraíso, literalmente, después de una cuesta me resbalé y caí y quedé con el saco de jocotes pegado en la cabeza. Y me pegué una llorada, porque estaba totalmente fundido. Pero fundido, no podía ni moverme, ni hacer nada de nada. Y yo dije en ese momento, esto no quiero que me vuelva a pasar nunca más en mi vida. Yo, a pesar de la edad y todo eso, yo dije, no, yo necesito algún día tener una capacidad de resistencia que me permita hacer lo que yo quiero. Entonces empecé a fortalecer un poco más mi cuerpo y a meterme en toda clase buscar meterme en toda clase de deportes. Y ahí fue donde, digamos, empecé con la parte del atletismo. Inicialmente, la idea sin entrenador y sin nada más era salir y correr, y eso era, digamos, la pasión, salir y correr y divertirme. Era una época donde, estoy hablando, yo en este momento estoy por cumplir los 64 años, así que estoy hablando de hace más de 50 años para atrás, más allá de esa edad, donde la gente, por lo general, digamos, el pueblo, un pueblo como Paraíso, donde yo vivo, pues agrícola, no estaba acostumbrada mucho a ver a gente corriendo, entonces lo consideraban como algo que no era, digámoslo así, pues bueno, sino que era vagabundería. Sí, como pérdida de tiempo. Como pérdida de tiempo, ahí te gritaban que por qué no vas a trabajar, etcétera, seguías al niño, un muchacho ahí corriendo. Pero por lo general los grupos eran pequeños, parte de eso empezamos a desarrollarnos, empezamos mucho grupo de gente, digamos ahí, mis amigos a correr, decidimos hacer una carrera y fue cuando planteamos en su momento hacer la Candelaria y fundamos literalmente la Candelaria. Y a partir de ahí, en principio, para que tengamos una idea, aquí en la casa hacíamos las bolsas de agua, qué sé yo, las medallas las compraba yo, todo lo que se necesitaba, hasta manteros. Estuvo aquí en mi casa dando las noticias de una Candelaria por medio del teléfono, ahí a los medios de comunicación y toda la cuestión. Y fue una cosa bonita. Luego formamos una asociación de atletas de Paraíso. Y así por el estilo fuimos desarrollándonos y así fue como fue creciendo, digamos, la idea. Hace más o menos 10 años fue cuando me metí literalmente al asunto de las ultras, pero antes de eso ya había participado varios años, unos 8 o 10 años, con la carrera esta de la subida al cerro, la de Chirripó. Que es como decir, es la primera de las carreras de trail de Costa Rica. Sí. Y donde uno literalmente, ¿cómo explicarlo? Digámoslo así, ni sabía ni estaba preparado, todo el mundo andaba de Chirripó. Y yo la primera vez que hice Chirripó, fui, me emocioné, me llevó un amigo, me invitó y que toda la historia, que fuéramos, y bueno, me fui, hice la carrera. Cuando subí, cuando ya llegué y regresé, pues regresé tan hecho leña
que de hecho mi esposa me estaba esperando ahí en el pueblo para llegar y no me reconoció, dice que me vio todo jarado, así todo flaco, escuálido, todo Y blanquitico. Blanquitico, dice, no, me vio pasar y no me vio. Y de ahí yo digo, qué raro, porque ahora no me dijo nada. Y dice, que sí, pero esto ya pasó. Sí, sí. Ya, bueno, eso fue una de las tantas experiencias ahí. Aprendí literalmente a ver lo que se sufría literalmente en una carrera. Cuando digo sufría es que hay un corredor de montaña generalmente tiene que tener claro de que van a haber consecuencias físicas, como pérdida de uñas, como una vez en mismo Chirripó, que perdí totalmente el talón de la pierna derecha, pero totalmente así en carne viva, y saber de que mi esposa también estaba haciendo la carrera, y llegar a la meta, amarrarme ahí con algo para que no se me despegara el pellejo, ponerme el tenis y volver otra vez para arriba para ir a toparla. Qué bueno que... Sí, porque en realidad es una de las cosas... Qué gran ejemplo, la verdad. En realidad, porque uno no va a dejar un compañero. Recuerdo como experiencia también, una de las que me llamó mucho la atención, fue un año en el que me preparé, pero súper preparado para tiempo. Ese año estaba decidido, según yo, pues a estar dentro de mi categoría, los primeros. Tal vez no primero, pero por lo menos tercero o segundo. Y vengo, subo, y cuando vengo regresando, en la parte que se llama Llano Bonito, veo una muchacha ahí del pueblo que precisamente estaba corriendo y que se hacía por un lado y se hacía para otro lado, pero totalmente descompensada. De ahí, obviamente uno no puede seguir. Me detuve, estuve con ella, le di parte de los nutrientes que yo traía, le ayudé a recuperarse, y ahí como media hora, 45 minutos me estuve con ella. Ya cuando ella ya me dijo que ya se sentía bien, que podía seguir, yo ya, el tiempo que yo tenía previsto ya no existía, yo simplemente era nada más llegar. Entonces ahí me fui y terminé la carrera. Pero al final terminó con una satisfacción diferente, sí, por supuesto, digamos. claro que sí. ¿Por qué? Porque hay algo que uno, y he visto mucho en los corredores de montaña, que hay solidaridad. O sea, sí. Nadie deja a nadie botado, Ese es el principio básico. De hecho, Vicente Zapatier en sus carreras dice, es una regla. Usted puede venir de primero, y si hay un retorno y veo una persona ahí tirada, usted está obligado moralmente a detenerse y darle los primeros auxilios y ver cómo puede hacer para ayudar a esta persona. Entonces es muy bonito porque se convierte todo en una familia. Ahorita, como en buena hora, digamos, lo diría yo, la cantidad de gente que empieza a hacer carreras de trail se han aumentado considerablemente. Hay mucha gente. En los inicios éramos los mismos, los que íbamos a Chirripó, los que íbamos a Paraguas, los que íbamos a Cabecar o a Orán, era la misma gente. Entonces todo el mundo se volvía a encontrar y la misma familia, y éramos los mismos 25, 30 que siempre estábamos ahí. Ahora no, ahora hay cantidades de gente que participa en muchas de esas carreras, y un buen ejemplo es, digamos, esta carrera de, ¿cómo se llama? La de Rincón de la Vieja. Sí, que acaba de pasar. Acaba recientemente pasar, y ¿quién va a decir, por ejemplo, en una carrera de 80 kilómetros, precisamente ven 80 corredores? Al rato puede ser un número récord aquí en Costa Rica. Sí, es increíble, yo pienso que sí, un número récord. Además de esto, hay que tomar en consideración un aspecto importante, que es la edad. Generalmente hay gente que se atreve ya, digamos, de cierta edad a meterse ese tipo de carreras. Y es un punto que uno debe considerar, porque generalmente muchas veces se cree que después de ciertos años usted ya está limitado para hacer cosas. Eso se ve mucho. Hay gente que dice, estoy muy viejo, y ya no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo estoy viejo. ¿Y qué edad tienes? 50 años. 50 años y dices que estás viejo. Y eso se ve mucho. Sin embargo, ahorita usted encuentra en carreras de fondo tan grandes como estas, personas de 50, 55. En el caso mío hay 64 años, digámoslo así. Quizás en esta carrera yo era la persona de mayor edad en el 80. Sin embargo, en el 50 había un señor de 70 años. Pero lo importante, don Carlos, es que es cierto lo que usted dice, ¿verdad? Que todavía existe esa idea de que hay tan mayor, ¿verdad? Que uno tiene una limitante. Pero también hay que ser realistas y las ultras también
tienen una necesidad, digamos, mental, que también solo da la experiencia, ¿verdad? Efectivamente. Y de hecho pasa muchas veces que tal vez pueden haber muy jóvenes que tengan la capacidad física, pero no lo logran por esa maduración, digamos, mental, ¿verdad? Entonces ahí más bien es como una diferencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, Pero lo que usted dice es muy cierto, pero también sería bueno comentar eso para que la gente sepa, porque usted y yo lo hemos vivido, sí, claro, que a veces claro. mentalmente uno o le pega o le va muy bien. Sí, no, es cierto. Y hay algo que está muy asociado con esto, y es que usted conforme pasa el tiempo, entre más ultras hace, su cuerpo, su mente se une más. Es como, ¿cómo podríamos decir? Es como entrar en un estado o una etapa de meditación, por decirlo de alguna forma. Y yo lo he visto. Yo termino la carrera, de 80, por decir algo, y si hubiera que hacer 10, 20 o 15 más, uno los hace. Porque ya, digamos, su mente va programada, simplemente va. Y eso es precisamente la parte mental. La parte mental juega yo diría, la parte más importante en todo este proceso. Sí. Porque bueno, la parte física pues se obtiene y se adquiere a través de entrenamiento. Pero la parte mental pues, es un poco más complicada porque de ahí usted, como lo mencioné hace un rato, pues va a sufrir durante el proceso, digámoslo así, pérdidas de uñas, va a tener problemas con sus llagas en los pies, etcétera, montones de situaciones que hacen que usted simplemente con un dolorcito se retire literalmente de una carrera. Y eso, para mencionar la experiencia del reto del Valle Central, cometí un error fundamental, y es que compré unos tenis muy bonitos, súper bien, me quedaban perfectos, pero tenían un defecto que no me lo vi en ese momento, que no había suficiente, digamos, agarre de montaña, agarre, el zapato resbalaba. Pero yo en mis entrenamientos los usé y nunca me dieron problema. Pero cuando empecé la carrera esa, no llevaba 10 kilómetros, cuando me pegué el primer resbalodazo y ¡prum!, al suelo. Ya, me caí, de hecho, bueno, me golpeé acá la mano, las rodillas ahí, por todos lados. Bueno, la cuestión es que me levanto, no había pasado media hora cuando me vuelvo a caer. O sea, toda esta situación entonces cambió, literalmente, o sea, me desconcentró. Sí, claro. Me desconcentró totalmente. Y para decirle que tan así, que el tiempo avanzó y en un momento determinado, de ahí me vuelvo a caer de nuevo. Pero la tercera vez que me caí, me golpeé con el codo las costillas. Y obviamente sí me dolió bastante. Digamos que ese fue ya más doloroso. Sí, ese fue el más doloroso porque al golpearme las costillas empecé a tener problemas de respiración. Y voy a decir algo para que, chistoso, yo había comprado unas arcosias por si me dolía las rodillas, que era donde me habían operado el año pasado. Pero mi mente llevaba las pastillas para que se me diera la rodilla. Y pasó, hice la carrera, estuve sufriendo y toda la historia, y nunca me acordé de las arcosias. Porque eran para la rodilla. Porque eran para la rodilla. Sí, eso pasa, ¿verdad? O sea, mi mente estaba tan concentrada que era para esto, que se me olvidó que también me podía servir para lo demás.